Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir la palabra de vida con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, el pueblo de Dios y todo aquel a cual tu alcance esta voz llegar para ministrar la palabra poderosa de vida de Dios. Y el llamado es volver a la senda antigua. Dice el Señor, Jeremías 6:16, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, te glorificamos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos porque tú eres el que está presente ahora mismo trayendo, Señor, desbloqueando las mentes que han sido de alguna manera cautivadas, paralizadas. Hay unas ataduras que en esta hora son rotas por la expresión de tu palabra, por la palabra enviada, porque eso hace tu palabra es viva, y donde tu palabra llega hay rompimiento y lo que estaba detenido, hay un desbloqueo, es la palabra ahora, es desbloqueo, hay un desbloqueo de aquello que estaba bloqueado en el espíritu, en la mente, aquello que estaba detenido. Hemos dado una orden, ahora mismo tiene que ser desbloqueado. Tiene que haber en este momento un desbloqueo por la palabra de Dios enviada. Y eso creemos y confiamos, Señor, que tu palabra es suficientemente capaz para poder separar el alma de lo que es el espíritu y para poder romper y hacer todas las cosas nuevas, para poder crear donde no existe por medio de tu palabra, Señor, mi Dios eterno. Y este es el llamado, el volver a la senda antigua. Y agradecemos, Señor, y te damos gracias porque tú eres ese buen pastor. Tú eres el príncipe de los pastores, Señor, mi Dios eterno, quien está velando, quien clama día y noche, intercediendo a la diestra del Padre por su pueblo, por sus hijos, porque nadie puede ni podrá arrebatarnos de tus manos, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, nada va a poder cautivar y mantener prisionero lo que pertenece al Señor en esta hora. Y por eso, Señor mío, estamos agradecidos y te glorificamos. Y ahora vamos a compartir la palabra que trae el desbloqueo emocional, mental, toda parálisis que ha habido por el enemigo hasta hoy en el nombre de Cristo. Estamos profetizando, declarando, ordenando a los aires, pero sobre todo al espíritu del hombre que reciba palabra de vida de Dios en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Esta palabra que está en Jeremías 16, nota el verso 6:16, debo decir, un alto. Dice, esto dice el Señor. Deténganse en el cruce. Y detenernos precisamente es detenernos. Hay que detenerse. Todo aquel que necesita dirección y que conoce y reconoce la autoridad de Cristo en la vida del Hijo de Dios, tiene que saber que hay un detente. Cuando Dios habla de detente, es detente. Cuando Dios dice detente, déjalo todo, detente. Porque hay que prestar atención. Ese es volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua es prestar nuestro corazón a lo que el Espíritu de Dios va a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y para eso hay que hacer un silencio a nuestra mente. Hay que callar las voces exteriores. Hay que callar tantas y tantas voces que quieren tratar de dirigir, y ayudar. Pero volvemos y repetimos y enfatizamos. Es solo por medio del Espíritu de Dios que hay el cambio, la transformación, no un cambio, sino una transformación. Y esa transformación hasta el alma tiene una gran contienda con el espíritu, porque dice que estos dos combaten entre sí dentro de nosotros. Hay una gran lucha entre el dominio del alma y lo que el espíritu está haciendo, pero ya Dios venció. Y ya ciertamente el espíritu ya venció. Y claro está, reconocemos
que necesitamos esa intervención divina. Por eso el Señor, el llamado, dice Jeremías 6:16, sí hay una acción, sí hay algo que nos compete y es detenernos. Hay momentos de detención, no todo es avance, no todo es rápido, no todo es... Presta atención a lo que el Espíritu te quiere decir en este momento. Dice la Escritura, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, que es el camino es Cristo. Ese es el camino, la verdad y la vida. Pero hay que preguntar ahora, la pregunta que hacemos a este texto es, ¿a quién? Al Espíritu Santo. A guardar el silencio y la espera, el tiempo, para poder volver a escuchar lo que dentro, en tu interior, Dios ha plantado. Dios ha plantado al Espíritu Santo, Dios ha plantado al Hijo de Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, que está dentro de nosotros. Pero hay que hacer un detente para poder escuchar lo que la voz del Espíritu nos ministra, nos dirige a cada uno de sus hijos, porque Él tiene una obra específica y es necesario comenzar a escuchar esta voz. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a traer el ejemplo más bien de Ezequías. Y vamos a notar y note lo que la Escritura nos imparte y nos enseña, y es bien profundo y poderoso, porque nos enseña a desarmar ciertas voces que están en nuestro interior, un montón de cosas que de hecho desde el exterior también vienen. Y por eso está plasmado en la Escritura, para que nosotros confiemos, volvamos a confiar, pero sobre todo también para identificar también cómo hablan esas voces. Pero vamos a dar comienzo en Segunda de Reyes 18 y enfatizamos y dice, vamos a leer desde el verso 1 al 8, empezando. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Pues aquí lo que nos está diciendo es un hombre que es recto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios nos abre y nos permite ver un trasfondo, nos permite ver el trato de Dios y una intervención, porque bien es cierto que Él quitó todos los lugares altos, que destruyó las imágenes de acera, que esos lugares altos donde le rendían culto a la diosa o al supuesto Dios, reina del cielo, como le llamaban ellos, Él los cortó, los hizo pedazos y hizo lo recto, empezó a limpiar la casa completa del Señor, lo hizo, pero está el trato profundo de la cruz. ¿Ves? En el caso de nosotros, ¿ves? En el caso de él, como quiera Dios estaba obrando, porque Dios es lo que está extrayendo lo oculto, lo que no se ve a simple vista, y está capacitando a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él ya bien lo habló. En estos tiempos tenemos que ser amantes, conocedores del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque también ya lo advirtió. El enemigo no viene solamente a matar, hurtar y destruir nuestro gozo, la salvación, a confundir, a causar caos. Ciertamente sus intentos serán, por siempre serán, hasta el día que Cristo venga, fallidos. Porque nadie va a poder destruir, arrancar y a separar
del amor de Cristo a los hijos que amamos al Señor. Habrán caídas, habrán situaciones, pero continuamos adelante, porque los hijos de Dios se levantan y resplandecen, porque para eso hemos sido llamados. Ahora, notemos bien este carácter de Ezequías, porque no sé ustedes, pero yo creo que todos hemos pasado por ahí, o estamos pasando, o pasarán, pero es bien importante para discernir lo que es la voz del maligno y cómo acusa, cómo señala y cómo Dios hoy lo hace pedazos y lo avergüenza, con lo cual damos gloria a Dios. Leamos el mismo capítulo 18, vamos a leer parte de él porque la historia es extensa y realmente les invito a que de todo corazón saquen tiempo y lean esta historia con paciencia y que el Espíritu mismo les siga abriéndole los ojos del entendimiento para que se disfruten, que se gocen como yo me gozo, como nos gozamos los hijos de Dios, permitiendo que el Espíritu nos enseñe. Ahora bien, vamos a leer desde el verso 13. Capítulo 18, desde el verso 13. Dice, Sennacherib invade a Judá. Y Sennacherib era el rey de los asirios. Y bien, dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decirle al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ahora, si volvemos de nuevo a este verso 13, ¿qué es lo que estaba pasando con Ezequías? Que él tuvo un entendimiento. Y él entendió porque ya había visto que el comportamiento del Señor ha sido así, ¿no? El Señor en ese momento dado, él, lo que era pecado, él los entregaba en las manos. Pero aquí había algo más profundo que él todavía no había visto, recordando que al principio leímos lo que él hizo y desde su entrada, él está agradando a Dios. Eso es lo que necesitamos entender, que él está agradando a Dios, que él cortó, que él destruyó, que él sacó. ¿Ves? O sea, que no es eso. No es eso lo que está sucediendo, es que Dios quería mostrarle, quiere enseñarnos en este presente algo. Y lo vamos a ver porque la misma escritura lo aclara y lo especifica. Pero él está creído que este evento ocurrió por eso. Y sí, es cierto, cuando escudriñamos la escritura, él no estaba haciendo lo malo, pero lamentablemente todavía había algunos, dice la escritura, dice la historia, en Crónica, que algunos del pueblo todavía en esos lugares altos pues hacían y quemaban incienso y hacían sus cultos. Pero el rey, particularmente él en su corazón, a quien Dios levantó y a quien Dios quería mostrarle era el rey, porque el rey dirige al pueblo, ¿no? Entonces, esto no era. Dios quería algo más y lo vamos a ver. Dice aquí el verso 14, entonces Ezequías, verso 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Son autoridades, jerarquías, seguimos adelante de ejército. Con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayor domo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asad, canciller, y les dijo, y noten y presten atención, porque aquí empieza y se descubre realmente cuál es la trama del infierno, del diablo, el mentiroso, el engañador, que viene simplemente a intimidar y a vociferar. Parece león, pero no es ningún león. El león se llama León de Judá, uno solo hay.
se llama Cristo, y Él sí ruge. Y cuando Él ruge, los montes se estremecen, dice la Escritura. Y que cuando Él habla, dice que son como centellas, que son un resplandor y un trueno, que las cosas tiemblan y tienen que pasar. Pero esto es un mentiroso, que lo que está es buscando amedrentar al pueblo de Dios, intimidar, confundir, engañar, para precisamente que nos detengamos, para apartarnos del camino del Señor, para intimidar, acuartelar, y como bien me mostró, para bloquear al pueblo y el camino. Y Dios lo que nos está enseñando es, vamos a discernir por el Espíritu. Y bueno, y mire, dice, y le dijo Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares has quitado, Ezequías? Y has dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Y ya tú comienzas a ver la ignorancia y el desconocimiento, y sabiendo que no es Dios, porque mira lo que Él se atribuye. ¿Por qué? Porque pudo ver que este hijo de Dios tiene miedo, y Él está aprovechándose de ese temor. Porque mire cómo se atreve vamos a llamarlo, bueno, este inicuo, este hijo de las tinieblas. Porque mire cómo se atribuye, dice, verso 23. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con tus carros y su gente de a caballo? Y aquí está el verso 25, anótelo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, mire qué atrevido y qué mentiroso. Qué atrevido y qué mentiroso. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Pero es un mentiroso. Es un mentiroso porque eso no es cierto. Él lo que estaba aprovechando era la turbación, los nervios, el alma que estaba activa. Y estaba trayendo turbación precisamente con intimidación. Pero es un mentiroso. Y lo vamos a ver porque él comienza, ahora mismo en esta historia, él sale su alma, sale su verdadero yo. Él sigue hablando y empieza su altivez, su arrogancia, y empieza a blasfemar y a maldecir al mismo Dios. O sea que él mismo quedó descubierto. Pero bueno, seguimos leyendo. Y entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilquías, Sebna y Ahoa, al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros los entendemos, y no hables con nosotros en lenguas de Judá, oídos del pueblo que está sobre el muro, porque no querían que el pueblo siguiera, que se atemorizara, porque eso es lo que está pasando. Hay un gran caos. Y este hombre, mientras más le están diciendo, más este hombre está tomando autoridad, más este hombre está tomando las almas. Por eso es que nos sigue enseñando el Señor que hay que saber guardar silencio, y hay que saber morir delante de Él y volver a la senda antigua. Porque el hombre, dice la Escritura, y estamos hablando, que de donde sale esta palabra que les voy a pronunciar, no es de cualquier persona. Estamos hablando de las palabras que voy a pronunciar. Esto le pasó al profeta Samuel, al que desde niño, dice la Escritura, que ministraba delante de la presencia de Dios. Al profeta Samuel, que no solamente fue profeta de Jerusalén, de Judá, de Israel, sino que también era juez. Pero ¿qué pasó a él? ¿Y qué le dijo Dios y cómo lo corrigió al profeta? Dios le dijo, cuando estaba por ungir al escogido, lo cual él no sabía, Dios le dijo unas palabras que retumban hasta el día de hoy y sigue siendo una enseñanza para los hijos de Dios. Porque esto es simple. Todos pueden escuchar la palabra, pero solamente el que recibe a Cristo recibe la vida. Y por cuanto el que recibe a Cristo
entonces recibe con él el Espíritu, que es el que da el entendimiento de la palabra y de lo que aquí estamos hablando. Por eso todos pueden escuchar, pero solo el que rinde su corazón verdaderamente, genuinamente, y quiere humillarse delante de Cristo, delante de la presencia de Dios, aceptando el plan de Dios, que es Jesucristo, el camino, que conduce al perdón y a la redención, entonces tú entras en este sistema, en este reino glorioso, ¿no? Pero volviendo otra vez a Samuel, él da esta enseñanza tan profunda, porque él viene y le traen a estos hijos de Isaí, preciosos, fuertes, y yo me los imagino, altos, como dicen por ahí, y grandotes. Pero él decía, Samuel dentro de sí, de seguro, este es el que Dios escogió. Pero Dios le dijo, yo lo desecho. ¿Por qué? Solamente, parafraseando, no son las palabras exactas, pero porque ustedes miran lo que está por fuera, pero el corazón solo lo ve el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bendita sea su palabra que nos da el poder y el discernimiento, y tenemos que calmarnos, y tenemos que detenernos, y tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a los amores con Dios, a los aposentos, al secreto. Tenemos que volver a ese secreto, al secreto, que es donde las victorias nosotros las vamos a triunfar, y es necesario. Y para este tiempo de tanta maldad, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta aparenta, Espíritu Santo, de la única manera que usted y yo y los hijos de Dios vamos a prevalecer y a discernir por el Espíritu es en el secreto. Es en el secreto, y allí Dios nos está formando. Dios nos está formando en el secreto. Tranquilos, porque aquí no estamos buscando la gloria, aquí buscamos la gloria del que nos llamó. Y eso es algo muy íntimo y muy personal, amado, amada, que estás escuchando. Hoy tú sales desde el bloqueo. Hoy se escribe una historia nueva para tu vida. Hoy es el día que Dios está trayendo esta palabra para que conozcamos carácter de Dios y podamos aplicarlo. Y lo más hermoso de todo, por mi experiencia vivida, les digo que Él nos ayuda en todas las cosas. Que no importa lo que suceda, no importa los fracasos, no importa lo que digan, no importa nada ni nadie, solo importas tú y Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Y que Él te ayuda absolutamente en todo. Y no es como enseñan, amado. Tú tienes que hacer tu parte. Qué lejos están de la verdad. Porque hay veces que ni fuerzas se tienen para clamar al cielo. Y eso lo puedes ver en todos los salmos. Y eso lo puedes ver en todos los hijos de Dios. Dejen la pretensión, dejen de pretender ser fuertes, dejen de querer aparentar, porque la realidad es que la verdad es otra. Y la verdad es que somos bien débiles. Pero el Espíritu de Dios nos da poder, poder verdadero, para poder pararnos frente al mismo Satanás. Y él tiene que huir, pero no es por nosotros. Pero no es por lo que yo pueda hacer. Pero no es porque qué mucho yo sé. Es porque el poder del Espíritu de Dios reposa en los hijos de humildad, de un corazón quebrantado y contrito, los cuales Dios no desprecia, los cuales Dios le dice, vente para acá, mijo, vente para acá, que yo te voy a empoderar, yo te voy a enseñar y yo te voy a mostrar las cosas que todavía están ocultas, que están cerradas, pero te las voy a abrir a ti. Por cuanto buscas mi tesoro, por cuanto buscas mi gloria y no la de los hombres, yo te voy a abrir mi corazón y vas a conocer las profundidades, las promesas que yo he prometido para aquellos que me buscan con intención pura y genuina, el cual solo yo juzgo. Y ese es el Señor. Solo Él juzga, solo Él conoce. Y la invitación sigue siendo al despertar glorioso, como dice la Escritura, luminares de este tiempo. Pero hay que detenerse y hay que volver a escuchar lo que el Espíritu está hablando. Y de hecho, les digo por experiencia propia, hermanos míos, hay que desconectarse, porque todos quieren ayudar, pero eso no es así. El Espíritu es uno y quiere trabajar individual, en el secreto, en el secreto. Y retomando, la enseñanza con Samuel realmente es porque el hombre mira lo que está delante, más Dios da a conocer lo que está en el corazón.
Cuando se tiene intimidad, pues Dios está bien, no te preocupes, ok, es verdad, es la condición del hombre. Es la condición del ser humano, esa es nuestra condición, lamentablemente, pero por la gracia divina de Dios, pues ¿para qué? ¿Por qué usted cree que pasa esto? Para que dependamos de Él, para que seamos humildes delante de Dios y ciertamente para que prestemos nuestro oído espiritual al Espíritu. Entonces Él nos va a decir, mira, este no es, este parece, pero este no es. El que yo escogí o la que yo escogí es esto. ¿Ves? Entonces para eso necesitamos entrar en el secreto y dejarnos de tanta religiosidad o tantas cositas que a mi parecer, como me ha pasado, porque es que a todos nos pasa, pues nos parece que son buenas, porque en efecto son buenas. O es malo maldecir a alguien, es malo la palabra de Dios, ¿no? Pero mal usada, fuera del tiempo de Dios, fuera de la voluntad de Dios, es malo. Porque lo que trae es confusión, porque lo que trae son tus buenos deseos, pero los buenos deseos no transforman el alma. Los buenos deseos no transforman el alma. Aquí lo que transforma el alma es el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando eso se pone en práctica, cuando se le permite al Espíritu obrar, entonces hay una transformación. Y eso es poco a poco, eso es gradual. No todo el mundo va al mismo paso. Eso lo hace solamente Dios y el Espíritu Santo. Solo Dios es el que obra, solo Dios lo conoce. Eso es una obra perfecta del Espíritu. Mi ocupación es dar la palabra, mi ocupación es escucharlo a Él, mi ocupación es rendirme delante de Él, rendirme y enamorarme. Y gozarme con todo lo que Él quiera decir. Eso es lo único que tengo que hacer, gozarme con Él. Gózate con tu Creador, gózate con tu Salvador, gózate con tu Señor. Y Él te va a abrir ese corazón y te va a enseñar lo que tú aún no conoces. Te lo digo porque así es. Pero volvemos acá. Entonces, Dios estaba tratando con Ezequías. Este hombre estaba hablando mentiras. Que Dios lo envió, que Dios le dijo y todo esto. Pero vamos a escucharlo él mismo. Cómo se enreda, porque la palabra de Dios toda tiene cumplimiento. Toda. Dios no permite que ni una de ellas va a caer a la tierra. Y se va a cumplir y se cumple. ¿Por qué? Porque no fue el salmista que dijo, déjalo que preparen lazo, que preparen las redes, pero ellos mismos en sus propias redes caerán. En los lazos que han tendido para los hijos de Dios, son ellos los que caerán. El enemigo caerá por sí mismo, amado y amada. Yo sé que uno se desespera y uno clama por justicia y muchas cosas, pero nuestro deber solamente es, vamos a volver a la senda antigua. Vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios tiene que decirnos. Y de lo demás, Dios le va a dar tapaboca por un tubo y por 7 llaves y palo, y lo que Él tenga que hacer, lo va a hacer. Pero la palabra de Dios no va a ser burlada. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Y eso es lo que pasa con este individuo. Porque mira, él dijo que Jehová lo envió, ¿verdad que sí? Ok. Dice verso 25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, atrevido, sube a esta tierra y destrúyela, mentiroso. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcias, y Sebna, y Joa, al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, que ya lo habíamos leído, porque nosotros lo entendemos y no habléis a nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Así era el miedo y el temor que había, ¿no? Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañéis, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová. Aquí, él mismo. Por eso es que tenemos que abrir nuestros oídos espirituales y estar atentos a los detalles. Porque con los detalles de la abundancia del corazón al habla la boca. Lo que tenemos que es escuchar pacientemente. Primero al Espíritu Santo. Y luego, solo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Tiempo. Cuestión de tiempo. Y toda la verdad saldrá a la luz. Todo es cuestión de tiempo.
Y no os hagas, Ezequías, confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña, cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey Asiria? Donde está el dios de Amat y de Artat, donde está el dios de Sefar, Baín, de Ena y de Iba. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de tu mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ya está su sentencia. Su sentencia es más que clara. Pero Dios no estaba tratando con él. Dios está tratando con su pueblo. Dios está tratando con sus hijos. Ahora ellos todavía no están prestando bien atención a las palabras, pues por el temor, como bien dije, por el miedo, por el caos, lo que crea el enemigo. Pero no es problema porque Dios está tratándolo. Dios está tratándolo. Entonces, él dijo todo eso, lo cual se ató con los dichos de su boca y ciertamente maldijo a la nación de Israel. Maldijo a su pueblo y no solo eso, les está ofreciendo lisonja, similar a la tierra prometida, como si acaso él pudiera y si fuera Dios. Pero así son las cosas. En este asunto, cuando leemos el verso 36, dice, pero el pueblo cayó. Y entonces aquí es donde ya Dios está metido, porque el pueblo obedeció al ungido, porque el pueblo obedeció la voz de Dios. Y dice, a pesar de que ellos tenían temor, sí era cierto, tenían temor, pero hubo una señal de luz aquí, y es que ellos supieron callar. Y dice, pero el pueblo cayó y no les respondió palabra porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcias, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsaces. El capítulo 19 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquín, al mayordomo de Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da luz no tiene fuerza. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. Y aquí el punto que estamos hablando es, Ezequías envía a sus embajadores, pero todavía Dios está tratando con él. Y Dios está tratando con él. Y Dios está tratando con él. Y aquí es que se va a revelar, porque él, primero, no encuentra, él no sale al frente para confrontarlo, más bien, enfrentar a estos embajadores enviados por el rey Asiria. Pero ahora, aunque sí rasga sus vestidos y entra al templo de Dios, él envía a Isaías para que él ore por ellos. Pero, ¿qué Dios quería mostrar? Bueno, pues, ahora es que se manifiesta. Porque en esta ida de los embajadores, él se quedó solo. Aparenta y alegadamente con la escritura dice que ellos fueron a Cristo, ellos fueron a Isaías, pero él se quedó en el templo. Entonces mira lo que sucede. Mire esto. Y regresando el Rabsaces, el verso 8, estoy cortando un poco porque es extensa, pero mire esto, note esto. Y regresando el Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laqui, y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá. O sea que él volvió, pero ahora
está Ezequías donde Dios lo quería. Y ahora es que Dios está haciendo el rompimiento con Ezequías. Porque vienen estos embajadores y le dicen, y dice, así dirás a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Den, que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sebaín, de Erna y de Iba? Así lo confrontaron. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Aquí está una de las primeras cosas que trae un rompimiento, que es lo que trae intimidad. Él tomó estas cartas porque ahora ya no había aquí intermediarios. Ya ahora aquí no es que Isaías ve y ora. Vete tú y ora. Ahora aquí va él directamente con las cartas de amenaza, con la blasfemia, y se postra delante de la presencia de Dios. Y él extiende esas cartas delante del Señor. Y él comienza a hacer una oración, hermano, que realmente yo quisiera leerla porque descubre realmente lo que había en el corazón de Ezequías. Y lo vamos a leer, porque es que descubre el corazón y eso es lo que quiere Dios sacar de cada uno de nosotros. Él quiere sacar ese aceite que sabe, ese depósito que está en nosotros. Es un depósito que no tenemos, no malentiendan. Ese aceite, ese depósito, es para ser derramado delante de la presencia de Dios. Y ese es el tiempo de la intimidad en la cual uno se derrama y se quiebra ese perfume, ese alabastro, ese frasco de alabastro. Y es cuando nuestro corazón se derrama delante de Dios. Y es cuando ya no nos importa intermediario, no nos importa que diga, no nos importa nada. Solo ya lo que queremos es derramar ese perfume que Dios lo ha provocado. Que todo este escenario, toda esta situación está provocada por Dios por un trato. Todo lo que ha pasado, lo que está sucediendo en tu vida y en la vida de cada uno de los hijos de Dios, es para llevarnos a ese lugar secreto. Es para que ese frasco de alabastro sea derramado, sea roto. Para que ya no haya dependencia de nadie más que no sea del Espíritu Santo. Y no malentiendan, por favor, estamos en el Espíritu, no en la carne. No malentiendan, por favor, estamos en el Espíritu. Si es necesario el congregarse, estar con los hermanos, y eso es así, eso es palabra de Dios. Y hay liberación, y hay manifestación de Dios, del Espíritu Santo de Dios, porque Dios se goza en la congregación de los santos. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo, Él habita. Pero no malentiendan, eso es así. Y el congregarnos y el reunirnos, y Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas. Dios ha levantado todo para edificar al pueblo de Dios, para levantar al cuerpo de Cristo y que no seamos raquíticos. Eso es así. Pero también es así que sigue siendo un pueblo raquítico si no se tiene relación e intimidad con Dios. Ese es el principio. Por eso Cristo pagó el precio que pagó de su vida, para que Él pudiera vivir dentro de cada uno de nosotros. Por eso es el precio, para que la iglesia fuera levantada, porque la iglesia tiene una función y es iluminar en el mundo. Y es poder anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para eso necesitamos escuchar la estrategia. Para eso necesitamos escuchar la estrategia. Y amado, la estrategia se derrama en lo secreto. No, Dios puede hacer y Dios hace como quiere. Y hay cosas que las tiene reservadas para el momento de la congregación, para el momento y hacerlo público. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Lo que dice la Escritura es que Dios hará lo público que primero se tuvo en el secreto. O sea, Dios no dice que va a hacerlo público y lo hace por misericordia, porque las profecías son para los incrédulos.
Lo dice la Escritura. Las profecías es para levantarte la fe, para que vuelvan y crean. De hecho, las lenguas, perdónenme, las lenguas y algunas cosas, las profecías es para volver a creer, para despertar la fe. Pero la intimidad es para los hijos de Dios. La intimidad es el tesoro valioso que Dios quiere que todos volvamos, para que ya no estemos choretos y no estemos por ahí como gallinas sin cabeza, estar buscando quién nos dice, porque estamos dependientes de lo que otro dice. Estamos dependientes, el pueblo de Dios está más dependiente de hombres que de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios está rompiendo. Y para aquellos que quieren la profundidad, aquellos que quieren amar y expresar a Dios, a Cristo, al Espíritu, este es el camino, la senda antigua. La senda antigua, nos gozamos en la reunión, pero nos gozamos en tu presencia, Señor. Nos gozamos en intimidad, en el secreto, porque todo lo que es con una intención en la intimidad, Dios lo va a expresar en lo público. Entonces, en nuestra intimidad se expresa lo que Dios quiera expresar en lo público. Bueno, leemos la oración de Ezequías para que se sepa, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Usted lo puede leer, léalo, yo lo invito. Segunda de Reyes, el capítulo 18, el 19, léalo. Usted va a darse cuenta que esas voces lo que eran trayendo, lo que querían era amedrentar, turbar, confundir, traer caos, pleito, todo eso, un desequilibrio. Pero de Dios nadie va a arrancarnos. Nadie va a separar a su pueblo de los hijos de Dios. Nadie. Solo tenemos que volver a la senda antigua. Este hombre entonces se quedó solo, presenta las cartas delante del Señor y levanta esta oración, verso 14 del capítulo 19. Y tomó Ezequías las cartas de mano de embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos. Y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Y ahora, ¿cómo le quedó el ojo al enemigo? ¿Quién le dijo a Isaías? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló aquí lo que en secreto estaba orando Ezequías. Es verdad que ya Dios, porque esa es la otra evidencia que tengo, en la Escritura nos muestra que en el primer envío de los embajadores de parte de Ezequías hacia Isaías, ya Dios había hablado. Y ya Dios había determinado sentencia sobre el rey de Sennacherib, sobre Sennacherib. Ya es verdad, eso sí es cierto. Y eso claramente la Escritura nos deja saber que nunca lo envió Dios. Que Dios no estaba enojado con la nación, solamente Dios quería trabajar en el corazón del pueblo y de Ezequías como rey. ¿Ves? Por eso, sin embargo, en la segunda, cuando él ya se queda solo, ahí Dios empieza a lograr lo que él quiere con Ezequías. Porque ahí es donde él se ve en la intimidad y sale el corazón del hombre. Y el corazón de Ezequías, mira toda la oración que hizo, donde realmente tiene a Dios puesto. O sea que este hombre está bien conectado con Dios, y ciertamente Dios, sin chistear ninguno, se le dio la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que Dios ha cumplido ese propósito en Ezequías. Sin embargo, y pueden seguirme, síganme aquí conectados. Hemos leído el capítulo 18 y el 19, pero ya por tiempo resumo, pero permita al Señor y ustedes tengan hambre y deseo de escudriñar la Escritura y puedan leer el capítulo 20 y el 21 y puedan leer lo que continúa, porque todos esos detalles
Nos deja conocer el carácter de Dios y el trato, cómo Dios trabaja con el Espíritu Santo con nosotros. Nos deja conocer las altimañas del maligno, del enemigo, y lo que está haciendo en este tiempo. Pero qué hermoso y qué poderoso que como quiera tenemos la victoria. La victoria está garantizada en Cristo. Pero necesitamos desarrollar esa confianza con el Espíritu Santo de Dios, desarrollar esa confianza verdadera, genuina, no una apariencia cuando nos reunimos, no, que verdaderamente la apariencia desaparezca y que seamos los hijos de Dios que estamos llamados a ser. Y eso no quiere decir que no tengamos tropiezos, eso no quiere decir que no seamos débiles, seguimos siendo débiles, pero Él dice, tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Y además, diga el débil, fuerte soy. Y la confianza está puesta en Él. Y mientras nuestra confianza esté puesta en Jesucristo, no te preocupes, que no importa cuántas veces caigamos, Él nos va a levantar. Porque nada nos va a separar de su mano. 20 veces, 1000 veces, lo que sea. Dios va a hacer lo que comenzó, Él lo va a terminar. Por eso es que vuelvo y les incito y les repito y les digo la palabra de lo que dice. No depende de ti ni de mí. Depende de lo que ya Dios dijo. La confianza está puesta en el Señor. Nuestra única tarea, rendirnos, disfrutarlo, amarlo, buscarlo, amarlo, buscarlo, humillarnos, estar delante de Él. Eso es lo que sí podemos hacer. Eso es lo que son los sacrificios que Dios agradan. O más bien, el rendimiento, el corazón contrito, el corazón humillado, Dios no lo desprecia. Mire, Él levantó esta historia. Entonces, Dios en un momento dado fueron 185,000 personas que Dios le pasó factura. Y le entregó la victoria ciertamente a Jerusalén. Pero ustedes van a escuchar algo que todavía es más sorprendente. Y es que luego de esta gran victoria, Ezequías cayó enfermo de muerte. Porque a pesar de todas estas cosas, todavía había algo más profundo en el corazón de Ezequías que Dios quería sacar a la luz. Quería trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo con todos los hijos de Dios, verdad? Porque delante de Dios nosotros no vamos a poder mentirle. Y lo más lindo de todo es que Dios quiere purificarnos, limpiarnos y ayudarnos, ¿ves? Y lo quiso hacer con Ezequías. Entonces, él enferma de muerte, viene Isaías y le dice, prepara tu casa y demás, porque ciertamente te mueres. Él comienza, dice, y eso lo han predicado mucho, y está escrito, léalo. Y él dice que pega su frente hacia la pared, comienza a llorar y a clamar a Dios. Y le dice, mira, mi corazón ha sido recto. Y todo, que usted lo puede leer, eso se encuentra enfermedad de Ezequías, pero Ezequías después de haber... Bueno, eso se encuentra en el 19 de Reyes. Déjeme ver por aquí. Enfermedad de Ezequías, entonces él volvió su rostro, sí, en el 20, en el capítulo 20 de Ezequías, va a escuchar la oración preciosa que le hizo, que él está diciendo la verdad. Entonces pues Dios escuchó la oración, hizo que Isaías volviera y le añadió 15 años de vida. Pero aquí es donde se levanta lo extraordinario de Dios. Es que Dios es conocedor de todas las cosas, hermanos y hermanas. Y había todavía algo que necesitaba salir. Había todavía algo que necesitaba salir, pero no es delante de nadie. Eso es delante de la presencia de Dios. Ese es Dios, el trato personal de Dios con cada uno de sus hijos. ¿Ves? Por eso es la intimidad. La intimidad. Aquí nosotros, los hijos de Dios, en ningún momento, esto es algo íntimo. Es íntimo. Intimidad, íntimo. Como empezamos, así cerramos. Detenerte, escuchar la instrucción, detenerte. Pero había algo en este Ezequías. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo sana. Dice que escucharon sus vecinos sobre las maravillas que Dios había hecho, sobre el milagro, porque sí es cierto. Y usted puede leerlo también. Cuando Isaías va donde él y le dice, Dios ha extendido los 15 años de vida y demás, pues él tiene sus dudas, ¿ves? Y le dice, ¿qué señal me darás para que yo, ¿verdad?, pueda creerlo? Y Isaías es interesante y usted lo puede ver. Porque él le da dos opciones, le da a escoger. Le dice, bueno, la señal que te puedo dar es 10 grados hacia adelante, que la sombra se ponga, o 10 hacia atrás. Y él le responde, bueno, cosas fáciles hacia adelante, que vuelva a retroceder, eso es difícil. Y me encanta porque el Espíritu ahí nos deja ver claramente. Esa parte es bien importante porque nos deja ver lo dispuesto que siempre Dios está de tratar con nosotros, con la incredulidad que tenemos muchas veces,
con las dudas que muchas veces tenemos. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos con el profeta Juan, que después de bautizar a Jesús y que fue encarcelado en medio de toda tribulación, él va y le manda mensajeros a preguntarle a Cristo si él era el que habían de esperar. O sea, Dios no tiene problemas con tratar. Es por eso es que sigo enfatizando, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, mira, no importa, lo que haya pasado no interesa, lo que importa es lo que va a pasar de ahora en adelante. Porque Dios está dispuesto a tratar con nuestra incredulidad, con nuestro pecado, con nuestras situaciones, pero necesita que nosotros prestemos nuestro corazón. Necesita que nosotros apaguemos ya el querer agradar a Dios por tantos medios y tantas formas y envolvernos para justificar la salvación de nosotras por las obras. Yo he caminado ahí también, yo he caminado en todo eso. Yo he caminado, como todos los hijos de Dios hemos caminado, pero Dios nos va a llevar a la zona de quiebre, a la zona de rompimiento. Y todavía, y seguirá hasta el día final de nuestras vidas, hermano y hermana que me estás oyendo, pero el llamado verdaderamente es arrepentimiento. El llamado es volver a detenernos de tantas cosas. Porque ya basta el diablo de estar hablando tanta porquería y tanta estupidez y tomando las palabras de Dios. Que eso es lo peor, tomando las palabras de Dios para venir a acusar, a señalar, a turbar y a traer confusión. Mi hermano, pronto lo verás con tus ojos como Dios los va a hacer pedazos. Ya ellos de por sí tienen su camino trazado. Porque pues el que no se arrepiente delante de Dios, ya tiene sentencia. Ya tiene sentencia porque Dios conoce los que son sed de Él. Y Dios conoce las intenciones del corazón. Y Dios conoce. Pero tú, que eres pueblo de Dios, no te revuelques en Babilonia. Sal de la confusión. Sal de lo que aparenta, pero no es. Entra en la intimidad, entra en el secreto con el Señor para que el Señor te abra su corazón. A este Ezequías le dio hasta escoger, pero todavía había un problemita. Y el problemita que tenía después que Dios le dio toda esa gloria, y ninguno de nosotros está exento, porque yo sé que todos y cada uno de nosotros en algún punto Dios lo hará, de alguna manera u otra. Pero todavía Ezequías tenía un detallito. Y vienen y dice que su fama se extendió y los embajadores dice que Ezequías recibe los enviados de Babilonia. Y él ahí, pues, ellos vinieron a conocer la historia, pero él ahí le abre los palacios, le abre todas las cosas, le enseña todo. Y esto desagradó a Dios. Mire, dice el verso 31, más con esto ya voy concluyendo, dice, pero Ezequías después de haber enaltecido su corazón, ahí vamos ahora, el 31 más, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país. O sea, estos fueron enviados para conocer el prodigio, no para conocer la riqueza o lo que Dios, o sea, los tesoros. El prodigio es Cristo. El prodigio es nuestro Señor. No es lo que Dios nos da, sino lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo. Ese es el prodigio. Pero a Ezequías, pues, le pasó esa situación. Sin embargo, claro, dice el verso 25, ahí lo reprende, dice, mas Ezequías no correspondió al bien que se le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero, verso 26, Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Eso tiene otra historia también porque pasó algo, pero no importa, no importa. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta este punto, para entonces hacer el llamado. Quizás estás cansado y agotado como yo lo he estado, como tantas veces lo he estado. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 11, 28, 30, y este es el llamado que hacemos. Volver a la senda antigua. Volver a Cristo. Y dice Mateo 11, 28 al 30, nuestro Señor amado hablando, Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles. Estoy leyendo de Nueva Traducción Viviente. Porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana.
vengan a mí, vengan a Cristo, vengan a Él, vengan en intimidad a Cristo, vuelvan a Él, vengan a Jesús, vuelvan, vengan. Y si usted que está escuchando aún no ha aceptado a Jesús, vamos a orar en este momento. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, tú quieres y entiendes y tú quieres la intimidad, vamos a elevar una oración. Pero yo no estoy orando. Ahora vamos a orar por la salvación. Pero vamos a humillar nuestros corazones delante de Él, claro que sí. Así que, Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra que nos ha traído vida, luz, libertad, liberación, salvación y vida eterna. Te adoramos, Señor, mi Dios eterno, porque no existe nadie como tú. Tú eres tan bueno, justo, fiel, misericordioso, clemente. Gracias, Jesucristo. Ayuda, Espíritu de Dios, fortalece nuestra alma, Señor. Bendice a aquel que ha perdido todas las fuerzas, que ni fuerzas tiene para clamarte, que la esperanza la ha perdido, Dios. Pero todavía, cree que la perdió, pero todavía hay esperanza, porque tú estás presente, Señor. En todo quebranto, en todo sufrimiento, en todo dolor, en toda decepción, en toda tragedia, en toda circunstancia, en toda traición, en toda mentira, engaño, en todo estás tú. Ahí detrás de todo estás tú para salvar. Tú quieres estar, tú quieres ayudar. Y tú estás en todas esas situaciones, o más bien, quieres entrar en acción para sanar los corazones, para salvar al que se perdió, al que se alejó, al que se cansó por estas situaciones que pueden ser verdaderas, que están ocurriendo, pero tú nos quieres devolver a la intimidad. Tú nos quieres devolver el gozo de nuestra salvación. Así que yo te pido por aquellos, Señor, que humillan su corazón delante de ti en esta hora y optan y dicen, Señor, yo vuelvo a ti, Señor. Y usted en sus propias palabras, si usted quiere reconciliar su corazón, si usted quiere aceptar a Jesús, en sus propias palabras invítelo. Y dígale, Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados, perdóname todo el mal que he hecho, perdóname, Señor, perdóname. Y dígale en sus propias palabras de que usted quiere ser perdonado. Y derrámese delante de Jesús y dígale al Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te entrego mi vida, rige mi vida y enséñame, Señor. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo confieso y creo que tú moriste y tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y que al tercer día, después de haber estado muerto por 3 días, Dios te levantó con poder, resucitaste con poder y estás sentado ahora a la diestra del Padre como nuestro intercesor y abogado, Señor. Y te doy gracias, te entrego mi corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús me declaro que soy hecho salvo, que soy hecho hijo de Dios. Amén. Y a todo aquel que haga esta oración, Señor, solo queda, Señor, que ya tú la has bendecido. Solo queda darte gracias, Señor. Porque ciertamente, Señor, mi Dios eterno, tú eres fiel para con nosotros que somos infieles, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y porque sí tú sabes hacer, tú sí sabes, Señor. Tú sí sabes escudriñar, tú sí sabes ver bien y sabes ver nuestra condición y conoces nuestros corazones. Tú sí sabes, Señor. Así que bendice a tu pueblo, fortalece a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Levanta, Señor, ayúdanos, Señor mi Dios, fortalece nuestra alma, nuestro ser y llévanos a la cruz, Señor. Ayúdanos a rendirnos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor mi Dios eterno, ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Ayúdanos, Señor mi Dios, ayúdanos y danos el discernimiento, ayúdanos para apartarnos de todas las cosas que nos distraen. Ayúdanos, Señor, porque sabes bien que sin ti morimos, Señor. Necesitamos de la intervención del Espíritu Santo. Dios, ayúdanos a depender, a confiar en ti verdaderamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a deshacer las tareas, a deshacer lo que nos tiene saturado, lo que nos tiene confundido, Señor. Las tareas, las cosas, los afanes, las luchas, las batallas. Señor, da poder a tus hijos. Danos poder suficiente, las fuerzas del Espíritu Santo, el poder para poder rendirnos delante de la cruz, para poder ir al lugar secreto, Señor, para poder detener nuestra alma, que ciertamente es enemiga, ciertamente nuestra alma no regenerada, el alma, ciertamente que no se ha sido sometida, es peligrosa, pero la llevamos porque tú nos das poder. Así que, Señor, enviste a tu pueblo, Señor, con el poder suficiente. A cada uno de nosotros, Señor, clamamos por esa ayuda divina.
para que tú nos lleves a ese lugar íntimo y secreto y allí podamos morir. Y allí el Espíritu de Dios tome poder en nosotros, tome dominio, control, autoridad y nos empodere para poder discernir, no entre el bien y el mal, sino discernir lo espiritual de lo carnal, al espíritu de lo que no eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, confiamos y creemos que tú lo estás haciendo, Señor. Gracias por tu fidelidad que tienes para con todos nosotros, Señor. Gracias, Jesucristo, porque si no, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaríamos nosotros? Sin ti no hubiera nada de esto. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que es el regalo que Dios nos ha dado, que vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, hermana, Dios te bendiga en esta hora. Si hiciste esta oración, eres salvo. Vuelve a la senda antigua, al lugar de la intimidad, al lugar del encuentro. No tengas prisa, ve con tiempo, ve con paciencia. Que el mundo se acaiga, no importa, porque a la hora de la verdad, lo que va a importar es de qué nosotros estamos saturados, llenos. ¿De qué y de quién? No tenemos que demostrarle al mundo nada. Esto es algo entre Dios y tú y Dios. Dios te bendiga.